Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y por ser también parte de este programa 500 años. En verdad es importante hablar de esto y consideramos que usted ha hecho un aporte súper importante a lo que es la historia y por eso amerita conversar con nosotros en un tema hoy día súper complejo y quizás súper oscuro, pero que es parte de la historia, ¿ya? A veces uno quisiera hablar solamente de las cosas bonitas, Sí. pero hay cosas oscuras, como lo que sucedió en Europa, siniestro, podríamos decirlo, los hugonotes. Partamos por ahí. ¿En qué parte de Europa nacen y quiénes fueron los hugonotes? Ajá, bueno. Cuando vino la Reforma Protestante en Martín Lutero en Alemania, en 1517, cuando surge toda esta reforma, esta revolución con la tesis de Lutero en la Puerta de Wittenberg, pasado un par de años, esta reforma se va hacia el norte de Francia, donde en el norte de Francia estaban los nobles, los príncipes, gente muy acaudalada, en cierta parte el aspecto monetario. Por tanto, esta reforma, esta nueva religión, nueva forma de hacer cristianismo, evangélicos, llega al norte de Francia. Y aquí en el norte de Francia, y después hay un pasaje de la Biblia que me da a entender y me da luz a todo este esquema que es el Proverbio 22:8. Dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. Por tanto, cuando surge esta revolución en Francia, que venía de Alemania, los ancianos empiezan a aprender. Pero cuando ya son viejitos, sus hijos son los que empiezan a hacer este nuevo evangelio. Y aquí nacen una decena, miles de líderes cristianos que empiezan a trabajar en estas vías. Antes inclusive de Martín Lutero estaba Lefebvre, que fue un académico de una importante universidad de teología, el que ya hablaba en el 1512 de la justificación por la fe. Por tanto, tenemos ya como una luz que se va agregando a esto. Obviamente en el tiempo de líderes que alguien puede mencionar, no puede faltar por ningún motivo Juan Calvino, que también era francés, aunque estuvo radicado mayormente en Suiza. Pero Juan Calvino fue como el pionero intelectual de la Reforma Protestante en Francia, bajo los aspectos cristianos, un poquito más acabado de la teología. Podría llamarlo, después vino Anne de Boon. Bueno, hay un sinnúmero de líderes que hacen el evangelio en Francia echarlo para adelante. Hay hombres también de Dios los cuales sufrieron, como fue el día de San Bartolomé, si más adelante también podemos tocar el tema. El almirante Gaspar Coligny, que fue asesinado en un día de infamia, traicionado por estos poderes políticos, y también por ser un hombre hugonote. ¿De dónde proviene la palabra o el concepto hugonote? Hugonote, hay unas teorías que se enlazan, primeramente de la palabra Isbenen o algo así en alemán, no sé mucho alemán, pero que es el significado de confederados o compatriotas, donde estos compatriotas que eran ciertos, no querían someterse al duque de Saboya. Entonces esto es como el indicio, los que querían oponerse a este duque de Saboya, que eran los hugonotes. Hay también otras cualidades que se mencionan o definiciones que vienen de donde en Tours, en la ciudad de Francia, había un hombre llamado Hugo Capeto, que este señor, también cristiano, protestante, predicaba y siempre lo hacía en las noches, como también acostumbramos a hacerlo en Chile. Entonces, en las tardes, ya después de las 6 de la tarde, 7, se oscurecían y este hombre un día murió. Y después los que llegaron, los siguientes reformados, pensaban que su espíritu estaba, navegando con él en estos días de Francia, en la ciudad de Tours. Hay también otras definiciones que dicen que los hugonotes vienen de una palabra que se denominaba peyorativamente a los
reformados luteranos. Es como un símil el día de hoy que a los evangélicos nos dicen canutos, porque el jesuita, cristiano, pastor, no sé, Juan Canut de Mon predica en las calles, en lo que hacemos todo el mundo evangélico, mayormente pentecostal, predicar en las calles. Por tanto, estos Eigenot, que provenían, ¿cierto?, de Alemania como algo peyorativo, también se les coloca el nombre de Eigenot, los hugonotes, pero en un sentido peyorativo. Qué interesante, ¿eh? Los hugonotes. A ver, esta parte de la historia de los protestantes, sin duda murió mucha gente. Un poquito más adelante vamos a hablar de aquello, de algunos sucesos puntuales, pero ¿cuáles son las razones o causas que originan esta persecución a estos hermanos franceses, estos hugonotes? Bueno, en primera instancia, a Dios gracias que estos primeros reformados eran del norte de Francia, donde en el norte de Francia estaba la gente más noble, príncipe, gente más acaudalada. Las persecuciones mayormente, obviamente, en el tiempo de la Inquisición, cuando está Martín Lutero, ¿cierto?, esta reforma, se seguía a los que lamentablemente, entre comillas, seguían a los de Lutero en Francia. Por tanto, el papado no quería que estos cristianos o reformados fueran reformados. De hecho, se les llamaba los reformados también en forma peyorativa. No quería que en Francia hubieran cristianos a la misma vez que lo hubo en Alemania, que podían enredar, distorsionar o ensuciar a toda Europa con algo distinto a lo que era el mundo católico, que hoy día llamamos el mundo católico romano de aquel entonces, que ellos estaban viviendo un cristianismo pero no bajo las Escrituras, como usted mismo siempre le enfatiza. Abramos las Escrituras en el día de hoy. Ahí había algo como un ciego, donde la Biblia quedó rezagada, quedó a un lado. Y estos reformadores, al ver la Biblia, y esta amenaza llega a Francia. Y en Francia también el poder del pasaje que yo a usted le mencioné de Proverbios 22:8, los niños que habían afianzado este cariño, este amor por Jesucristo, llegan hasta el final, hasta las últimas consecuencias en Francia. Interesante. Todo esto de la historia, pastor, de verdad a mí me fascina. Yo no soy historiador, nunca me gustó la historia, pero cuando uno viene conociendo la historia de la iglesia, cuando uno ya se introduce en lo que es el estudio de la Biblia y por supuesto el desarrollo de la iglesia, la historia torna interesante. En algún momento comienza la persecución en contra de nuestros hermanos. ¿Dónde comienza esta persecución y quiénes fueron los primeros mártires producto de estas matanzas? Bueno, partir primero por algo sangriento, para poder darle pauta y entrada a este escándalo o a esta carnicería. Primero había un soldado ignorante, un soldado supersticioso llamado Tabanés, que él decía, como esto fue en agosto, las matanzas mayormente, él decía, arrancaba por las calles y decía: que corra sangre, que corra sangre, que corra sangre. Total, es sano que corra sangre tanto en agosto como en mayo. Y empieza, ¿cierto?, la matanza a través de todos los tiempos, a más de 272 años de matanza. Y entre las tantas que podemos mencionar, quiero mencionar al menos a tres. La primera, que un señor, un joven, un cristiano, zapatero, llamado Milón. Este señor, este hermano nuestro en la fe, que estando en su casa, cada vez que llegaba algún visitante a su hogar, él, además de servirle un tecito, un café, un mate, como es en Chile, él le predicaba. Por tanto, su hogar se convertía en un templo. Sin serlo, su casa se convertía en un templo, porque en la casa empezaba a hacer estudio bíblico, abrir la Escritura, hablar de Jesucristo, un Cristo transformador, un Cristo que cambia todas las situaciones de nuestra vida. Este señor, este hermano nuestro en la fe, cuando supieron que estaba predicando en su casa misma, fue sacado de su lecho, de su cama, para asesinarlo a través de la calle, arrastrándolo y ser quemado en la hoguera. A todos aquellos jóvenes que les gusta el estudio, a los que nos gusta la teología,
nos gusta abrir la Biblia. Habían 5 jóvenes muy conocidos, 5 jóvenes estudiantes que salían de la universidad después de haber estudiado teología, la Biblia, himnos, de haberse introducido en este manantial cristiano. Cierto día, ya egresados, titulados de esta universidad, van de Lyon, su ciudad natal, ¿cierto?, a otra ciudad. Pero en el camino son tomados prisioneros, los llevan a la plaza de Torreaux y son quemados vivos frente a toda la multitud. Jóvenes que todavía ni siquiera alcanzaban a enseñar, a instruir, a hablar de Jesucristo, ya estaban siendo quemados. Y lo más no curioso, maravilloso, es que estos jóvenes, cuando estaban siendo quemados, ellos murieron cantando. Como recién escuchábamos este canto, este himno, Santo, 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 yo puedo hoy día extrapolar y decir, bueno, estos jóvenes estaban cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor. Hay también otro hombre del Señor, otro mártir, otro artesano llamado Esteban. Este hermano nuestro, cuando estaba siendo enjuiciado por el juez dice, yo te voy a condenar a partir de hoy día a la muerte eterna. Pero este hermano nuestro en la fe, aferrado a Jesucristo, dijo, tú no me mandas a la muerte, lo que tú estás haciendo es enviarme a la vida eterna. Un cuarto para mencionar también, la viuda filipina. Esta anciana de más de 80 años, cuando es tomada prisionera por estos inquisidores, ¿cierto?, de aquel tiempo, esta anciana es tomada apresada y le preguntan, oye, pero ¿por qué tú hablas cosas si el Papa es lo más importante? Él dice, el Papa no me interesa, a mí me importa Jesucristo. Le siguen preguntando, oiga, señora filipina, ¿usted hace cuántos días, hace cuántos meses que no se confiesa al sacerdote? Ella dice, no conozco ni he visto jamás en la Biblia, porque yo cada vez que me levanto digo, Señor amado, perdona mis faltas y perdona mis pecados. Cuando esta anciana es llevada a la hoguera, como era viuda, andaba vestido de negro, como hacen siempre en el tiempo de luto. Esta anciana que andaba vestido de luto, se puso su mejor traje, se engalanó. Y los inquisidores, los verdugos le dijeron, ¿y por qué te has vestido de esta manera si tú eres viuda? Dijo, porque me he visto de estas hermosas atuendos, porque voy a encontrarme con mi esposo, que era el Señor Jesucristo. Qué bonito, qué bonito. Pastor, hay una noche, hay un episodio muy oscuro de la vida de Francia y de la vida de los hermanos en la iglesia de Francia. Una iglesia muy castigada, muy perseguida. Esto fue en el año 1572 y más conocida como la Noche de los Cuchillos Largos. ¿Cierto? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuántos hermanos murieron aquí? Bueno, hay una estadística aprox. Un tiempo eran 20.000, pero se llega a contabilizar que son entre 25.000 y 30.000 cristianos nuestros muertos en 3 noches y 3 días. Esta matanza, que fue el día 24 de agosto de 1572, fueron 3 días de matanza, y a cuchillo limpio, a balazo limpio, a lo que viniera, con tal de matar a todos estos cristianos nuestros. Pero esta cicatriz que tenemos también viene de otras cosas que siempre acá hoy día se mencionan. Un decreto, cuando el presidente, la presidenta nombra algo exclusivo, se llaman decretos. Bueno, en aquel entonces eran los edictos, y se han nombrado una montonera de edictos, unos aprobando que los hugonotes predicaran, otro revocando que no predicaran, otro aprobando que tengan libertad de culto y después revocando esta libertad de culto. Más adelante se da otro edicto y uno tras otro, hasta que llega el último edicto, medianamente, edicto de Nantes, donde realmente da libertad de culto y da libertad de conciencia a los hugonotes solamente en 3 ciudades. No podían predicar el evangelio a otras partes de Francia que no fuera solamente Rochet, Nimes y
otra más que en este momento no recuerdo bien. Son 3 ciudades donde estos cristianos solamente podían predicar. Y usted me preguntaba por la noche de San Bartolomé. Esta noche de San Bartolomé no es este punto en sí algo religioso, aunque también obviamente es parte de. Pero lo religioso era lo global, pero esto fue una traición porque Catalina de Médicis no quería dejar el poder porque se estaban introduciendo estos evangélicos hugonotes, donde la hija, cierto, Margarita, iban a casar con Enrique de Navarra de España. Y este poderío político inventa o hace esta forma de casamiento para casar a Margarita con Enrique de Navarra. A la vez, también pretendían darle un poder de almirante a Gaspar Colini para mandarlo a los Países Bajos, donde gobernaba Felipe II. Él, como tenía poca plata, que dijeron, mandemos para allá este almirante para que también estos Países Bajos sean nuestros. Y llega el día de hecho, unos días antes de matar a Gaspar Colini, ya le habían disparado, pero él, por buena suerte del Señor, digo, él no murió, solamente quedó herido. Y él dijo a su esposa, realmente esta es la causa del Señor. Una vez pasan los días, viene este día de agosto, donde ocurre la noche de los cuchillos largos, la matanza San Bartolomé, que como bien dijimos, murieron 25.000 a 30.000 cristianos hugonotes, que en aquel tiempo Francia tenía como 5 millones de habitantes, por tanto la matanza fue muy cruel. Sin duda, pastor, este es un periodo oscuro y siniestro del desarrollo de la historia del protestantismo, de la historia de nuestros hermanos ahí en Francia. Quedaron muchos otros acontecimientos que contar. Por esta razón vamos a tener un próximo programa, ¿cierto? Y estaremos nuevamente con usted para conversar esta parte de Francia, esta parte de los hugonotes, que hay otras aristas también ahí muy importante para que la iglesia, para que los hermanos la conozcan. Así que quiero agradecer, pastor, su participación, su buena voluntad por estar con nosotros, con nuestra audiencia y contar todas estas cosas que son tan relevantes y tan trascendentales, porque para nosotros un pueblo sin historia no tiene identidad. Y tenemos historia, hermano, usted tiene historia, hay mucha historia desde Cristo en adelante, como iglesia evangélica, como iglesia cristiana, y en estos últimos 500 años hay de la iglesia más moderna, ¿cierto? Hay otra historia. Así que muchas gracias y bien, pues esta es su casa. Amén. Hasta la próxima vez podamos estar compartiendo. Muy bien, siempre confiando en el Señor.